Nos va a hablar acerca de los suplementos para tener un correcto funcionamiento de la tiroides. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Así es, Carlita, qué gusto saludarte. Igualmente. Pues sí, vamos a platicar sobre la suplementación, la alimentación que se requiere para una salud tiroidea adecuada, ¿no? Cómo fortalecerla. Muy bien. Primero tenemos que entender qué son los distiroidismos. Está desde el hipotiroidismo, que es donde la tiroides no funciona, no produce hormonas tiroideas. El hipertiroidismo, que es al revés, produce de más, un exceso de hormonas tiroideas. Los nódulos tiroideos, que pueden ser nódulos únicos o multinodulares, muchos nódulos distribuidos en la tiroides, o el cáncer de tiroides. Para todo este tipo de distiroidismo, de alteraciones en la tiroides, tenemos que entender cómo funciona la tiroides, cómo trabaja la tiroides, cómo se metaboliza, cómo se forman las hormonas tiroideas. Todos sabemos que la glándula tiroides es una glándula que está situada en la cara anterior del cuello, exactamente atrás del cartílago cricoide, tiroides, y esta precisamente hace que produzca las hormonas tiroideas. Está directamente relacionada con el cerebro y el resto del organismo, porque las hormonas tiroideas son mediadores del cerebro para ejecutar tal o cual acción. Por ejemplo, incrementa el inotropismo, aumenta la frecuencia cardíaca. Si la hormona tiroidea no está trabajando bien, el corazón tampoco. Pero es el corazón el que está recibiendo información a través del cerebro con esa interconexión neuroendócrina que está conectado con el hipotálamo, con las zonas límbicas, con la hipófisis y con toda la producción. En el metabolismo de las hormonas tiroideas, aquí estamos viendo en pantalla, por ejemplo, lo que es la retroalimentación negativa, el feedback, donde se produce estas hormonas, mediante la cual la TSH es la hormona que regula directamente la acción de la hormona tiroidea, y si no está produciendo bien, pues la estimula para que produzca más, pero si no sirve o no trabaja, está dañada, bueno, pues entonces va a aumentar de tamaño y se produce lo que llamamos bocio. El bocio puede suceder en cualquiera de todas estas patologías que ya comenté, ya sea que no funcione bien, que funcione de más, o que tengan un multinodular, o que tengan cáncer, en cualquiera de estas. Sin embargo, tiene características especiales el bocio cuando uno lo toca. Los dedos de nosotros los endocrinólogos, la gente que de alguna manera maneja tiroides, está a cierto punto sensibilizada para detectarla, para tocarla, si es blando, si es duro, si se desplaza o no con los movimientos de la deglución. En fin, todo esto es muy importante. Entonces, en el metabolismo de las hormonas tiroideas, en la formación de las hormonas tiroideas, el principal microelemento es el yodo. En el coloide, que es en los folículos tiroideos, ahí se almacenan hormonas tiroideas T3 y T4, pero también se almacena el yodo, que se va deyodinando, se va transformando en 1, 2 o 3 o 4 moléculas de yodo que se le van agregando, se le van quitando. La metabólicamente activa es la triyodotironina, la T3. Entonces, depende mucho entonces la salud tiroidea de la cantidad de yodo que estemos comiendo. Nosotros pensábamos antes que el yodo nada más venía en los productos del mar, en las algas o en los pescados o en los mariscos. No, también viene en algunas carnes, en algunas leches, en el huevo, en diferentes cosas, no en las cantidades que contiene. Las algas, por ejemplo, es una gran cantidad de yodo, excesivamente el yodo. Entonces tampoco es conveniente comer de más. Las algas es un aditivo que se pone en los alimentos, pero nunca debemos de abusar de ello, porque el exceso de yodo bloquea la producción de hormonas tiroideas y nos puede hacer que aumente la tiroides y se produce un hipotiroidismo. Entonces el yodo es muy importante obtenerlo, más alrededor de 200 microgramos diarios es lo que nosotros consumimos de yodo en una persona adulta. En niños pueden ser 150 y en una mujer embarazada 250 a 300 miligramos de yodo. Entonces vamos a ir en la formación de las hormonas tiroideas. Hay deionidasas, son enzimas que le quitan un yodo o le agregan un yodo y le hacen diyodotironina o triyodotironina o 4-yodotironina, que es la levotiroxina. Esas deionidasas funcionan y se activan con sustancias como el magnesio, como el selenio. Entonces tenemos nosotros que proveer suficiente magnesio y suficiente selenio, el cual viene eminentemente en todas las pepitas, cacahuates, nueces, pistaches. Yo a los pacientes en la dieta que yo recomiendo, en la alimentación para cualquier persona sana o que tenga problemas
problema tiroideo muy especial o diabético, un puño de cacahuates, más o menos, y de nueces y de almendras, como a las entre 4 y 5 de la tarde, cuando el estómago está semivacío, que nos ayuda como una pequeña colación, que nos quita un poco la ansiedad para no llegar con mucha hambre a la cena, y nos provee todos esos microelementos, entre ellos el magnesio y el selenio, ¿no? Tampoco tenemos que tomar cantidades grandes de magnesio. Hay gente que toma el sulfato de magnesio y lo diluye en agua y se lo toma y le pega una diarrea pavorosa, porque tampoco podemos abusar del magnesio, debe ser en las cantidades adecuadas. Las hormonas tiroideas se ven alteradas cuando existe una enfermedad autoinmune. La tiroides es muy sensible en personas, por ejemplo, que tienen vitiligo, en personas que tienen lupus, en personas que tienen artritis. Se ve atacada la glándula, es una autoinmunidad. Entonces tenemos que mejorar las defensas también, porque por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto, que es una inflamación provocada por anticuerpos contra la tiroides, se ve alterada, y esto es la gran cantidad de los problemas tiroideos son secundarios a una elevación de los anticuerpos que atacaron otros órganos, pero la tiroides es muy sensible y lo destruye. Entonces nosotros hay que dar sustancias como el zinc, por ejemplo. El zinc fortalece nuestras defensas contra esos anticuerpos que se formaron contra otros órganos. Entonces, en términos generales, esa es la alimentación que nosotros debemos llevar, cuidar mucho. Sustancias, por ejemplo, en el hipertiroidismo, el hipertiroidismo está trabajando de más la tiroides. Hay sustancias que vienen en el rábano, la coliflor, la col, que son tiocianatos, son sustancias anticáncer, que en el cáncer de la tiroides puede ser adecuado. En el hipertiroidismo es muy adecuado porque frena la producción de hormonas tiroideas y así mejora la función, la acción de la hormona tiroidea. Pero en el hipotiroidismo no es adecuado que se coman rábanos, que se coma coliflor. Entonces, hay que hacer una adecuación, una adaptación a las diferentes distiroidismos, a las diferentes alteraciones. Hay que hacer una adecuación a una dieta aceptable. Depende mucho, por ejemplo, hay gente que come mucha soya. La soya compite, también tiene tiocianatos. Hay gente, por ejemplo, que toma isoflavonas de soya para la cuestión de la menopausia. Se puede utilizar, pero de antemano va a saber el médico que la absorción de la levotiroxina va a ver afectada con las isoflavonas de soya. Entonces, de ninguna manera es conveniente que se tomen la levotiroxina junto con las isoflavonas de soya. Entonces, todo ese tipo de cosas son pequeñas, son minucias, pero es un arte, es algo muy sensible que tenemos que tener muy en cuenta para tener fortalecida una salud tiroidea, y sobre todo que estas personas se ven emocionalmente muy alteradas cuando no están bien. Dietas con gluten, sin gluten también, porque cuando tenemos síndromes de mala absorción o síndromes de absorción de la lactosa o de la glucosa, del gluten, no se absorben bien tampoco las hormonas tiroideas. Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta, y cuando hacemos la historia clínica por primera vez que vemos a una persona, bueno, nosotros tenemos que tener todo eso en cuenta. Y muchas veces, bueno, ¿por qué a uno le da 50 microgramos de levotiroxina y a otro le da 100 y a otro le da hasta 300, o a otro por qué le da 250? Bueno, porque las características de cada persona son diferentes. No podemos decir que tú te vas a tomar 100, oye, yo me estoy tomando 300, ¿por qué? Habla con tu médico, estás mal. Bueno, a lo mejor no lo están adaptando. La evaluación del perfil tiroideo ya hemos hablado otras veces. Es muy importante comentar este tema porque el día 25 es el Día Mundial de la Tiroides y hay que sensibilizarnos con todo este tipo de problemas, Carlita. Así es, y bueno, definitivamente la tiroides es una enfermedad muy presente aquí en el estado de Sonora, sobre todo afectando a muchísimas mujeres más que a hombres, y bueno, también es una enfermedad que puede tener muchos efectos colaterales con otros órganos del cuerpo, así es que es importante que ustedes se revisen y que además detecten qué tipo de disfunción de la tiroides es la que tienen para tener pues la suplementación adecuada, como bien nos menciona el doctor Roberto Holguín. Así es, Carlita. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros el día de hoy. ¿Cuáles son sus medios de contacto? Sí, doctor Roberto Holguín Almada en Facebook y el 662-310-9939. Estamos a sus órdenes. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, continuando con las